También parte del escenario el programa de utilización No se oye. Pues yo estoy sordo. Ustedes ya sordos, pues algo pasa. No, ya lo coloqué. Ya lo coloqué. Entonces, vamos a hablar de la costo efectividad en el uso de los antimicrobianos en el escenario del programa de optimización. Pues sabrán y vamos a dar una charla un poquito de doctor inicialmente y después voy a dar paso a un experto desde el punto de vista económico. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar, a dejar unos mensajes importantes. La primera es que, ¿por qué estamos aquí? Vamos a hablar de la resistencia antimicrobiana. Sabemos que es una consecuencia inevitable en el uso de los antimicrobianos. Esto viene desde la invención de los antimicrobianos y de su introducción en la práctica clínica. Esto es algo inexorable. Sin embargo, el uso inadecuado, el uso excesivo de estos antimicrobianos, pues sabemos que promueve el incremento de la resistencia antimicrobiana. Hay unas cifras que nos hablan de que más o menos en 2050 va a ser una de las principales causas de muerte, incluso superando la enfermedad cardiovascular. Es decir, que debemos preocuparnos por esto desde ya. Se resume en esta sigla el PROA, Programa de Optimización del Uso de los Antimicrobianos, y esto lo vamos a escuchar de forma muy importante y persistente en la charla. Y decir que el PROA es la estrategia más importante para la contención de la resistencia antimicrobiana. Esta es una apuesta que se hace desde organismos internacionales de la salud, que es recomendada por algunas de las más importantes sociedades científicas, como la Sociedad Americana de Infectología de Enfermedades Infecciosas, también su contraparte europea y claramente en nuestro país por la Asociación Colombiana de Infectología. Y es muy importante porque comprende múltiples intervenciones, no es únicamente decir qué antimicrobianos se usan y qué no, la idea es que es mucho más que eso. ¿Qué intervenciones tenemos? Entre esas, pues, unas actividades centrales, que estas son tal vez las que tienen más impacto inicialmente, pero que deben ser suplementadas. La primera es el monitoreo prospectivo del uso de los antimicrobianos y la retroalimentación directa. Si bien esto es tal vez el modelo que más se aplica en nuestro país y que lo aplicamos en nuestra institución, claramente se deben tener unos antimicrobianos objetivos, no se pueden vigilar todos, y tienen unos más impactos que otros en, digamos, su impacto colateral. Existen unas estrategias de restricción y de preautorización que se utilizan en otros escenarios y que deberían entonces ser también de importancia, sobre todo cuando no se tiene un adecuado control y no se puede hacer una retroalimentación directa a quienes los prescriben, ¿cierto? Que somos todos nosotros. Las actividades complementarias y que se hacen cada tanto, hemos tenido varias capacitaciones, varias charlas que hacen parte de esa educación que debemos dar en el PROA, porque si bien pues uno lo puede tomar como una capacitación más, realmente es algo que va mucho más allá. Es intentar cambiar un poco el comportamiento de prescripción. Y eso lo vemos en la literatura, en donde básicamente si uno a largo plazo tiene ese impacto, pues va a lograr lo más importante, que es hacer una prescripción cada vez más adecuada. Como lo hemos generado en el hospital, unas guías de práctica clínica institucional. Tal vez una de las más importantes es la de tratamiento empírico, pero esta se va asociando con otras que se han venido desarrollando con servicios adjuntos, como medicina interna, cirugía general, ginecología, etc. Y el ajuste de la vía de tratamiento, que esto tal vez es algo un poco más reciente, más novedoso, en donde se cambia la mayoría, o se trata de cambiar en su posibilidad, o dar un tratamiento, por ejemplo, ambulatorio, oral, que tenga menor repercusión en el paciente, dado pues que si solamente manejamos la vía intravenosa, pues claramente vamos a tener algunos problemas ahí. La idea es lograr un impacto del PROA, ¿cierto? Y este impacto puede medirse de dos formas. Un impacto como objetivo inmediato, que va a ser lo que tal vez individualmente va a ser más importante. El cuidado del paciente, que va a comprender principalmente la optimización de esa terapia antimicrobiana, en la selección del antimicrobiano, la dosis, la vía de administración y la duración. Pero muy importante es que esto no tenga una repercusión inadecuada en el paciente, es decir, que no lo lleve a mayor mortalidad, a eventos inseguros, nada de esto. Y esto claramente pues se ha visto
en la literatura cómo se realiza. Y la intención es reducir las consecuencias no intencionadas del tratamiento. Y entre esas consecuencias podemos ver las infecciones por Clostridium difficile, los brotes que pueden existir, ya que es una de las etiologías más importantes en la diarrea intrahospitalaria. Y también, por ejemplo, pues reducir, digamos que los eventos adversos asociados a algunos antimicrobianos. El impacto a largo plazo sería entonces también, y esto es mucho más a nivel comunitario, a nivel colectivo, en donde la reducción del nivel de resistencia antimicrobiana, o al menos su contención, porque ya hablamos que esto es un proceso inexorable, pues va a ser, digamos que el beneficio. Como decía, la idea es tener una cultura de cambio en la prescripción general de los antimicrobianos y pues que esto sea cada vez más adecuado. Sabemos que en Colombia, desde el Ministerio, desde el 2008, se tiene un modelo de vigilancia en salud pública que incluye entre esos la vigilancia de los medicamentos y claramente pues se priorizan los antimicrobianos, evaluando a su vez la resistencia y su impacto en nuestro país. Para la parte de la evaluación del PROA, y esta es tal vez la última diapositiva para darle paso a nuestro conferencista invitado, el doctor Jair, es el tipo de evaluación que debe hacerse, porque claramente tenemos esos beneficios teóricos que incluso se han evaluado a nivel poblacional y demás, pero cada país, cada institución es diferente, entonces debe haber un análisis de costo-efectividad en donde se exista una comparación de costos y beneficios. También un análisis puede darse de costo-utilidad, en donde los beneficios ya sean en términos de la ganancia en la utilidad en salud, en la cantidad y la calidad de vida, y el análisis de costo-beneficio, en donde pues básicamente ya ponemos cifras, es decir, cuánto se puede ahorrar la institución, cuánto se puede ahorrar el país si se analiza a ese nivel. Bueno, y con esto le damos paso entonces a un invitado muy especial, el doctor Jair Alberto Arciniegas. Él es economista, magíster en ciencias políticas, especialista en econometría y estudiante de maestría en estadística aplicada. Le vamos a cuadrar acá. Listo, doctor Jair, ahí lo miramos. Hola, buenos días a todos, ahí me escuchan y pueden ver mi pantalla y mi presentación. Sí, señor. ¿Aló? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Digamos como que totalmente de acuerdo con el proyecto de discusión sobre la relevancia de pruebas, por supuesto, al final de cómo poder incorporar ese tipo como de evaluaciones para poder tener no solamente evidencia desde la parte clínica, que creo que es bastante amplia, ¿cierto? Sino que también eventualmente para algunos tomadores de decisiones, la parte pues eventualmente económica con una alta relevancia, ¿cierto? Entonces creo que un poco lo que nos convoca acá es como un poco ilustrar acerca de esos beneficios económicos y de cómo eventualmente aproximarnos a ellos. Y vamos un poco de esto va a arrancar, quizá como por instaurar algunas nociones acerca de los estudios en farmacoeconomía y vamos a ir un poco como navegando de cómo en la literatura por lo menos se ha venido abordando. O sea, que podemos eventualmente ir discutiendo, no sé si ustedes tienen como chance de irme un interrogatorio, alguna cosa que comienza perfecto, y con eso digamos que podemos ir como dialogando un poco también de cómo en la práctica podría llevarse la implementación de un tipo de estos análisis al caso particular con los datos que ustedes tengan. Y si no, en el chat pueden dejar preguntas o bueno, en la medida posible yo voy a intentar como ir aterrizando esto a nuestros contextos. Entonces, quizá un poco ilustrar que pues, un poco los contenidos en términos generales conceptuales están basando en estas referencias, de las puedo dejar un poco al final, que básicamente son como 3 libros de escribir como farmacología. Antes de arrancar, básicamente como un disclaimer aquí y que en términos resumidos, pues los contenidos de esta presentación pues, están en mi responsabilidad y que están sujetos de ser actualizados a medida que nueva información pueda ir llegando
y pues que eso obviamente es algo que me compromete a mí y pues básicamente a nadie más. Un poco les decía, los objetivos de esa mención son un poco duales, ¿cierto? Un poco como que reconozcamos algunos principios básicos de los que se utilizan en la farmacoeconomía y también, pues, ir como presentando algunos ejemplos de modelos económicos que se han empleado para evaluar como algunos estudios de caso. Ahora bien, pues básicamente, un poco como para iniciar la conversación, lo primero que siempre tiene es, bueno, un poco que buscar resolver los temas de la farmacoeconomía. Y entonces aquí tenemos es que hay una gran pregunta orientadora que está asociada a cómo decidimos cuáles son los mejores medicamentos a emplear en contextos de presupuesto limitado. Pero acá, digamos, claramente y fácilmente la palabra medicamento se puede, digamos, intercambiar por intervenciones de salud y por supuesto aquí cabe cualquier intervención como un PROA, ¿cierto? Digamos que por supuesto que los PROA como intervenciones de salud también son sujetos a ser, digamos, ¿cómo decidimos si vale la pena, no sé, implementar un PROA o implementar cualquier cosa, como un PROA que tenga X características o un PROA que tenga Y características o en algunos casos inclusive un PROA que tiene X características versus no hace nada, que como mantenernos sin PROA, si ese fuera un escenario plausible para otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decidimos cuál es el mejor PROA o si vale o si PROA o no en contextos de presupuestos limitados, ¿cierto? Digamos que el contexto de presupuesto limitado, básicamente podemos pensar que todos los contextos eventualmente están construidos por la disponibilidad presupuestaria. Tanto, digamos, desde el nivel país como por supuesto a nivel institución, digamos que eso es innegable y obviamente es mucho más en nuestro contexto actual. Entonces, básicamente la farmacoeconomía tiene como dos formas de verse, o de como que este tipo de análisis tiene dos formas de leerse un poco. Hay una rama, o académicos, que dice, bueno, la farmacoeconomía y ese tipo de evaluaciones constituyen como un campo de estudio que evalúa el comportamiento y el bienestar o el bienestar de todos los agentes que están subsumidos en esa intervención, ¿cierto? Entonces, digamos que entonces, si están los pacientes, pues obviamente queremos estudiar el como el comportamiento, el bienestar de los pacientes, de las instituciones, de todo el sistema de salud. Uno podría pensar que estudiar como casi que todo el sistema de salud, dependiendo un poco desde el punto de vista desde el cual uno se. Puntualmente, los análisis farmacoeconómicos, digamos como que han sido muy importantes en la medida que permiten estudiar el valor potencial que podría tener la adopción de una intervención en salud o por ejemplo la adopción del PRO. Entonces, es decir, nos permite un poco como adelantarnos en el tiempo, como proyectar en el tiempo qué podría ocurrir si mi institución o el país o mi departamento adoptase esa intervención o no, ¿cierto? Y entonces, básicamente, en ese contexto, los estudios más, digamos, como más famosos tienen que ver con las evaluaciones de costo-efectividad. ¿Y por qué son famosos? Pues básicamente porque en muchos países, y durante mucho tiempo en Colombia también, digamos que eran obligatorios o eran como un requisito para decidir si, por ejemplo, entraban al POS, o bueno, o al plan de beneficios en salud, ¿cierto? Entonces en muchos países, aún, digamos, sigue siendo, si usted no tiene una evaluación de costo-efectividad, usted no puede, digamos, fácilmente postularse para que se incluya en lo que se va a pagar, ¿cierto? Lo que el sistema de salud va a pagar o lo que la institución va a pagar. Entonces, digamos, un poco ese tipo de análisis que son los más predominantes. Puntualmente, digamos que uno podría resumir que básicamente uno de los beneficios más importantes que tienen este tipo de aproximaciones es que nos permite priorizar. Entonces, uno podría eventualmente evaluar, por ejemplo, un degradé de tipos de pruebas. Entonces, un prueba que tiene pruebas rápidas, un prueba que tiene pruebas rápidas, un prueba que tiene X de características, y de tal manera podríamos nosotros, digamos, como resultado de una evaluación económica, podríamos establecer un orden de prioridades. Yo preferiría el prueba A sobre el prueba B y finalmente sobre no hacer nada, por decir alguna cosa, o no, sin no tener ningún prueba. Y aquí está, digamos, este ordenamiento o esta priorización o este análisis finalmente lo que nos va a hablar es de una priorización con base a un criterio. Y el criterio es el de la eficiencia.
¿cierto? Entonces aquí es decir, pensando en la eficiencia, digamos, como muy coloquialmente, en hacer más con menos o hacer más con lo mismo, es decir, entregar mejores resultados en salud con la misma plata que ya tengo con lo que ya estoy invirtiendo, o entregar mejores resultados en salud con menos dinero, ¿cierto? O eventualmente, si voy a invertir más dinero, que ese dinero tenga una alta rentabilidad en salud, por decirlo de alguna forma, es decir, tenga mejores desenlaces, y que prevengamos más casos, y demás. Entonces, digamos que es como el foco de lo que va a estar un poco la farmacoeconomía, es la eficiencia. Entonces, no solo eficiencia económica, sino es eficiencia entre el balance clínico y económico. Claramente ustedes podrían interpretarlo, pero digamos que la eficiencia no es la única, sino es el único criterio que los sistemas de salud incluyen para tomar decisiones. Estamos totalmente de acuerdo, no es el único, no es el más perfecto, pero digamos que un poco para responder esa pregunta de los presupuestos delimitados y de cómo asignamos recursos en este contexto, pues digamos que esa puede ser una óptica que puede ayudar a tomar este tipo de decisiones. Hay otros criterios, por supuesto, como los temas de equidad, ¿cierto? Que nos importa afectar a todos en su justa proporción, y bueno, claramente esos son criterios que podemos discutirlo en otro contexto, pero de nuevo, aquí un poco lo que nos va a llamar en esta sesión tiene que ver con la eficiencia, ¿cierto? Ahora bien, hay otra rama de la farmacoeconomía que nos dice, no, digamos que la farmacoeconomía no es como todo ese campo de estudio de estudiar a todos los agentes que están asociados a la intervención de salud, sino que más bien es algo mucho más puntual, que tiene que ver con las técnicas descriptivas y analíticas para evaluar intervenciones, aquí no necesariamente son las farmacológicas, sino intervenciones de salud. Y en este contexto, digamos que esas técnicas descriptivas y analíticas podríamos a su vez clasificarlas en dos, dependiendo un poco como de la subpregunta que deseamos como responder. La primera tiene que ver con si esa nueva intervención, si ese prueba efectivamente vale lo que cuesta. Es decir, yo sé que originalmente uno lo que, sí, no como que nosotros los tomadores de decisiones con lo que ganar es, oye, tengo que invertir un dinero, tengo que poner una plata para funcionar el prueba. Entonces, y meter esa plata, por decirlo en términos muy coloquiales, vale lo que cuesta, ¿cierto? Entonces, es decir, al final voy a tener ciertos, o sea, cuáles son mis beneficios de eventualmente invertir ese dinero, por decirlo de alguna forma. Y para responder esa pregunta están las evaluaciones económicas, que básicamente las evaluaciones económicas pues estiman como todos los beneficios económicos, no solamente como los muy directos o los muy inmediatos que pudiera tener, sino dependiendo un poco como del horizonte temporal y demás, como desde donde estemos pensando que nuestro POA puede tener efectos, podemos cuantificar económicamente esos efectos y por supuesto incluir cuáles pueden ser todos sus beneficios en salud de, por supuesto, introducir el programa o el programa como lo diseñar. Obviamente, en estas evaluaciones estamos suponiendo que, por decirlo de alguna forma, el nuevo programa reemplaza por completo a la situación actual. Digamos, ya sea que la situación actual sea tener un programa básico, o no tener el programa, o sí, tener el programa con X o Y características. Y al final, un poco en las evaluaciones económicas, el valor como el valor de la respuesta, el valor está asociado a un resultado técnico. Si bien obviamente hay información de costos y de beneficios económicos, finalmente el valor está asociado a un resultado técnico y un poco sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, ahora bien, hay otro tipo de preguntas que es, listo, yo ya sé que invertir, por ejemplo, en un prueba vale lo que cuesta, pero ahora podría tener otro tipo de preguntas. Dado que ya sé que la evidencia es buena y que económicamente es, digamos, costo efectivo y demás, ahora la pregunta podría ser, ¿puedo pagar la implementación de ese PRO? Ya tenemos que puede que alguien haya diseñado un PRO mucho magnífico con todas las tecnologías, con todas las pruebas habidas y por haber. Pero entonces ahora, y que ese PRO nos dicho, vale lo que cuesta la inversión en él es, mejor dicho, sí, como que muy, muy rentable y muy beneficioso en términos de resultados en salud. Y ahora entonces, la implementación de ese programa la puedo costear, y para responder ese tipo de preguntas están los análisis de impacto presupuestal. Y en los análisis de impacto presupuestal no estamos como comparando los totales, como lo hacemos en las evaluaciones económicas, sino que lo estamos haciendo desde los costos adicionales, ¿cierto? Y los posibles ahorros que podríamos
tener gracias a la nueva adopción de la intervención, ¿cierto? O al nuevo PROA, si lo pensamos como de esa forma, o al PROA. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto más me costaría invertir en el PROA frente a lo que ya estoy haciendo, o frente a este nuevo PROA? O eventualmente, como lo vamos a ver un poco más adelante, si el nuevo PROA no, por el contrario, digamos, como que en un horizonte temporal de un año o X tiempo, no necesariamente me implica un costo adicional, sino que todo lo contrario podría implicar unos ahorros, ¿cierto? Entonces, aquí lo vamos a estar pensando desde esos costos adicionales o ahorros que nos puede traer la adopción de la nueva tecnología. Y eventualmente, si fuera, digamos, factible, uno podría modelar no el reemplazo total, sino, digamos, por ejemplo, el reemplazo parcial. Entonces, digo que en el marco del PROA, un poco a lo que me refiero es, supongamos que en esa institución tuviera dos sedes, y digamos que por ahora el dinero me alcanzara solamente para implementar cualquier cosa que no necesariamente refleja la realidad, pero digamos que el dinero me alcanzara solamente para arrancar a implementarlo en una de las dos sedes, ¿cierto? Y entonces yo voy a estimar cuál es el impacto presupuestal de arrancar con la implementación del PROA o del PROA más sofisticado en una de las dos sedes, ¿cierto? Y entonces, un poco eso es lo que va uno a modelar aquí. Aquí puntualmente los análisis de impacto presupuestal no necesariamente, digamos, como que estamos asociando el valor a un desenlace clínico, sino que aquí obviamente el valor está un poco asociado a los desenlaces económicos, o a los costos adicionales o a los ahorros. Cuando uno quiere meter como temas de desenlaces clínicos y demás en los análisis de impacto presupuestal, de alguna u otra forma hay que transformarlo en costos. Y entonces, digamos, que me refiero a esto, que eventualmente el PROA me va a reducir, sí, como que me va a aliviar, por decir alguna cosa, me va a reducir o me va a aliviar mucho más rápido a los pacientes que tengo internados por infecciones y demás, no que me previene sepsis y todo esto, pues eventualmente lo que yo tendría que cuantificar no es listo, el como número de días de estancias que me estoy evitando, sino por el otro lado, como gracias a que tengo más camas disponibles mucho más rápido y una cama disponible implica la atención de otros pacientes y eventualmente en una institución, pues solamente implica una facturación de más días, ¿cierto? Por otro tipo de conceptos. Eso es un poco lo que tendría también que estar cuantificando, no solamente como ese desenlace clínico, sino el económico, y como esos resultados económicos puntualmente pueden estarse derivando de la adopción de la intervención. Ahora bien, un paréntesis que me gusta hacer usualmente en este punto es que es un poco de la colación lo que se conoce como la flor del valor. Y la flor del valor un poco lo que nos va a decir es que si bien todos estamos muy acostumbrados y obviamente es como el gol estándar, si podemos decir de la forma, a que el valor lo vemos en dos dimensiones, al tema económico y al tema de desenlaces clínicos que muchas veces se transforman en calidad de vida o en otro tipo de desenlaces ponderados por las preferencias de los pacientes. Hay otras, digamos, hay otras aristas que no debemos dejar de lado, ¿sí? No debemos de olvidar que también generan valor, que a veces sí, no se cuantifiquen y no sale más popular, pero digamos que es súper importante tenerlo aquí, como porque también nos ayuda a justificar un poco la adopción de ciertas tecnologías, ¿cierto? Y pensemos en, por ejemplo, el tema no sé, digamos, como que el broadcast puede generar el valor del conocimiento, ¿cierto? El valor del conocimiento de tener muy claro de efectivamente cuál es el beneficio de salud y los retornos económicos que pudiera tener la opción de PROA, no solamente para tomar decisiones, sino también para la sociedad que estamos dejando, digamos, que estamos agregando ese conocimiento. Eventualmente eso nos puede estar conduciendo no solamente como desde nuestra institución a mejorar esos indicadores, sino a nivel país, y entonces estamos reduciendo temas como la carga de enfermedad del país, ¿cierto? Entonces digamos que hay otras dimensiones que también vale la pena considerar. Y obviamente no es el foco de lo que vamos a conversar acá, pero siempre me gusta hacer este paréntesis un poco como para recalcar que obviamente el valor de una intervención en salud va mucho más allá de los desenlaces clínicos y que digamos, no solo tenerlo en nuestra mente y un poco que la flor del disco podría ayudar, la flor del valor que propuesta por disco puede ayudar un poco a, si quisiéramos como a través de nuestras conversaciones que tengamos con nuestros tomadores de decisiones y como con nuestros demás colegas, por supuesto, para visualizar otro tipo de desenlaces. Ahora bien, enfocándonos un poco en las evaluaciones económicas, es decir, en responder en primer lugar si la adopción de un PROA
vale lo que cuesta, ¿cierto? Pues tenemos que típicamente hay cuatro tipos de análisis. El doc brevemente, digamos, muy precisamente nos introdujo tres, ¿cierto? Los de efectividad y su utilidad, pero también habría que agregar un cuarto tipo de análisis que quizás como de los más sencillos, que tiene que ver con la minimización de costos. Y cada uno de estos tipos de análisis es fácilmente diferenciable por cómo entra la medición de efectividad en cada uno de ellos. Entonces, en el primero, que es como el que les contaba que puede ser quizás el más elemental, que tiene que ver con la minimización de costos, estamos en un escenario en el que la efectividad no se mide. ¿Por qué? Porque básicamente estamos asumiendo que las alternativas a comparar son igualmente efectivas. Entonces pensemos en un escenario en el que estuviéramos comparando dos pruebas y supongamos que lo único que tienen de diferente estos dos pruebas es una prueba, supongamos, o una prueba diagnóstica que puede aplicarse al inicio o previo, sino apenas llegar al paciente a la institución. Entonces allí, digamos que supongamos que las dos pruebas tuvieran un rendimiento relativamente, o bueno, estas pruebas en su conjunto tuvieran una efectividad, es decir, nos ayudará a reducir el número de casos de resistencia antimicrobiana, lo que nos dice con la literatura, que fuera igual, pero, pues por supuesto, dado que las pruebas pudieran tener costos diferenciales, pues digamos, un poco lo que uno entra allí a evaluar es cuál es esa diferencia en costos y eventualmente tomar la decisión con base o a tomar la recomendación con base a cuál es la más barata, dado que tiene la misma efectividad y seguridad, ¿cierto? La prueba, agregar X o Y prueba, eventualmente tuviera como, por así decirlo, el mismo impacto, el mismo desenlace material. Cuando hablamos de costo-efectividad, la medición de efectividad entra en esas unidades clínicas naturales. Digamos que si lo pensáramos en el marco del PROAC, podría ser cuáles son las unidades clínicas naturales como típicas de los estudios que evalúan la efectividad, podríamos pensar en el número de los casos evitados de resistencia antimicrobiana, podríamos pensar en otro tipo de enlaces, como el doctor también acá lo mencionaba, como los temas del DDD, ¿cierto? Podemos decir que hay todas esas otras métricas que son como las más cercanas a lo clínico para, digamos, constatar que el prueba efectivamente tiene una efectividad, pues digamos que son como las que entran en las evaluaciones económicas. En otros casos, digamos, o más bien cuando hablamos de costo-utilidad, estas unidades clínicas de alguna u otra forma se tienen que transformar en ciertos valores de estado de salud, es decir, un poco se tienen que mediar por las preferencias de los pacientes y usualmente esas preferencias de los pacientes en los análisis farmacoeconómicos, la métrica o el gol estándar como la métrica preferida tiene que ver con los años ajustados, los años de vida ajustados por calidad. Y en inglés, digamos que si ustedes en algún momento se van a meter como en ese tema un poco más de profundidad, van a tener que ver con los cuales, con los cuales y adjusted life years, ¿cierto? Entonces, los años ajustados, los años de vida ajustados por calidad. Y finalmente, los análisis de costo-beneficio, básicamente lo que nos dice sí, la efectividad entra, sin embargo, de alguna u otra forma, hay que transformarlo en dinero, porque al final lo que vamos es solamente a comparar, digamos, que mi resultado tiene que hablarme únicamente de unidades militares. Digamos un poco lo que me atrevería a decir es que a nuestros tomadores de decisión, los análisis de costo-beneficio casi no son como de su mayor interés, usualmente nos interesa como tener ese balance entre lo clínico y lo económico, es decir, que no todo lo clínico no lo transforma en dinero, sino poder también ver como poder ponderar esos resultados en salud que está obteniendo mi interés. Entonces, puede que sí, es factible, pero digamos que lo más común va a ser moverse usualmente entre estos otros. Ahora quizá un poco, para resumir esto de los que les he venido hablando, también me gusta mencionar que a veces cuando uno conversa con los expertos en los temas clínicos y demás, a veces suele surgir en estas conversaciones los análisis de costo-enfermedad. Bueno, como que ya un poquito más directo, los análisis de costo-enfermedad básicamente no constituyen una evaluación económica.
porque lo que un poco buscan hacer los análisis de costo-enfermedad es, como un poco su nombre lo dice, identificar o cuantificar el costo total de X o Y fenómeno de salud que estemos analizando. Entonces, podríamos tener un ejemplo en donde, como resultado de la costo-enfermedad, estaríamos midiendo el costo de la resistencia antibacteriana en Colombia, ¿cierto? Entonces, o en nuestra institución, en Pasto, o en Nariño, ¿cierto? El costo de la resistencia antibacteriana en Nariño. Eso puede ser un ejemplo. Claramente, este tipo de análisis no busca desagregar si lo trata con el PROA A, con el PROA B o sin PROA, sino en general cuánto le está costando al país hoy la resistencia antibacteriana. Entonces, si lo pensáramos matemáticamente o aritméticamente, esto es, o este tipo de análisis es en términos generales una suma, ¿cierto? La suma de costos directos y de costos indirectos si tuviera lugar. Un poco pasado de esto, cuando estamos hablando de la minimización de costos, lo que buscamos identificar es el tratamiento o la intervención o el PROA que genere menores costos, ¿cierto? Entonces, lo podríamos ver en forma aritmética, que es una diferencia de los costos, una resta. Podemos decir que hemos totalizado todos los costos del PROA A y los comparamos contra los costos del PROA B, ¿cierto? Cuando hablamos de costo-efectividad, lo que buscamos identificar es la intervención que logra el mayor efecto, ¿cierto?, al menor costo. Entonces, como pensando en esta noción de eficiencia. Entonces, aquí, como les decía, un ejemplo podría ser la comparación de dos pruebas comparadas en relación a los casos de resistencia antimicrobiana evitados. ¿Cuál podría ser eventualmente un reto a tener en cuenta cuando pensemos en desarrollar un tipo de este tipo de análisis? Es en que las unidades y la efectividad de los dos pruebas, por ejemplo, si estamos comparando dos pruebas, deben estar en la misma unidad de gas. Entonces, si estamos hablando de casos de resistencia antimicrobiana evitados, la evidencia que debemos tener de la efectividad de ambas pruebas debe estar expresada en casos de resistencia antimicrobiana evitados. Si uno tiene casos de resistencia y, no sé, la otra prueba tiene cualquier cosa, como solamente los DDB, pues entonces esa comparación no la puedo hacer. Tengo que llevarlos a ambos a las mismas unidades para poderlos comparar. Y cuando lo vemos en términos de cuál sería como la fórmula o la expresión matemática que nos puede ayudar a estimar la costo-efectividad, básicamente es un cociente, y ese cociente entre dos diferencias. En el numerador la diferencia en costos y en el denominador la diferencia en efectividad. Ahora podemos ver un ejemplo un poco más detallado como para analizar. Ahora bien, cuando hablamos de costo-utilidad, si se dan cuenta, digamos como que su fórmula gruesa es muy similar, excepto que en el denominador ya no tenemos como la efectividad directa, sino las utilidades. Y estas utilidades usualmente son lo que les decía, como las métricas de calidad de vida, los años ajustados por calidad de vida. Ahora bien, ¿cuál eventualmente podría ser un reto cuando pensemos hacer análisis de costo-utilidad en el marco de evaluar los productos? Que la calidad de vida o esas preferencias de los pacientes no es justamente tan fácil de medir y no está tan a la mano. Entonces, eventualmente eso podría ser un reto. Pero bueno, que para quienes lo tuvieran o eventualmente hacer en literatura ya hay algunos estudios, como les vamos a ver ahorita, que ya un poco lo han atrevido, o no se han atrevido, han optado por este tipo de análisis. En concreto aquí, pues básicamente lo que las análisis de costo-utilidad buscan determinar es la intervención o el PRO que logra el mayor efecto, ajustado por la calidad de vida de las preferencias de los pacientes, al menor costo. Muy similar al de costo-efectividad. Finalmente, los análisis de costo-beneficio podríamos, matemáticamente, verlos como la diferencia entre beneficios menos la diferencia entre los costos. Eventualmente, también podríamos verlo como un cociente. Si quisiéramos, simplemente aquí hacemos el cociente entre beneficios, la diferencia entre beneficios y la diferencia entre costos. De nuevo, lo que les decía, aquí lo retador es la transformación de básicamente estas efectividades, estas utilidades en beneficios. Algún ejemplo que podríamos tenerlo es esos días que logramos evitar la hospitalización gracias a la intervención del PROA, ¿cierto? Podríamos transformarlo en salarios diarios que los pacientes van a ganar, ¿cierto? Dado que no están hospitalizados.
y de esa forma, perdón, esos beneficios en salud que tienen que ver como con los días evitados de hospitalización, podríamos transformarlo en desenlaces económicos. Un poco, para dar un ejemplo muy grueso. Es decir, un poco lo que, pensando en términos gruesos, lo que podemos ver es que en nuestros análisis, costos y desenlaces, en salud, o desenlaces en general, están asociados a otros sectores o a algo que va un poco más allá de, pues directamente del sector. Entonces, tenemos como en los costos que asumen las familias y los pacientes que no están cubiertos por el sistema de salud. Por ejemplo, podemos pensar en los costos del desplazamiento a la institución, o eventualmente, como lo mencionamos hace un momento, como los costos de la pérdida de productividad. Es decir, como que un día que un paciente está hospitalizado es un día que un paciente no trabaja, y que puede ser muy relevante, mucho más relevante en nuestro país, considerando que casi o más del 40% de las personas no están en un régimen, en el régimen contributivo, es decir, no están en trabajos formales, y que un día que no trabajen, pues básicamente es un día que, dado que ellos están en la informalidad, es un día que totalmente no van a tener ningún ingreso, no están protegidos allí como pues, estamos en el régimen contributivo, donde es cierto como que tenemos incapacidades y demás, pero pues, como ayudar a compensar. Bueno, es como por poner un ejemplo, y por supuesto, digamos como que desenlaces que también están relacionados con eso. Bueno, es un poco típico también para poder dar ese contexto. Ahora bien, pensemos un poco como en esa métrica que les contaba acerca de los análisis de costo-efectividad, que creo que puede ser como la métrica por excelencia que vamos a tener al final del análisis, como la dicen, por sus siglas en inglés o en español, el RCI, que es la razón de costo-efectividad incremental, que básicamente nos está diciendo cuál es el costo adicional o el menor costo en el que debemos incurrir por cada unidad de efectividad que estemos ganando. Aterricemos esto un poco más. Supongamos que tenemos, aquí vimos el PROA X o el nuevo PROA o el PROA más sofisticado, ¿cierto? Que costara cualquier cosa, que bueno, se puede no ser tan aplicable o sea, a lo que tengamos en la institución, y es, supongamos que el PROA sofisticado, que tiene, no sé, pruebas rápidas, guías terapéuticas y demás, y ese, digamos, adaptar ese PROA pudiera costar al año, supongamos, o al mes, 300,000 pesos. Digamos, al año un poco más fácil. Y en promedio, lo que me dice un poco, no sé, los datos, la evidencia que yo pueda tener, ya sea de la literatura o que yo la tengo de otra institución que ya ha adoptado esa misma prueba, es que termina al año en promedio reduciendo 12,1 casos de resistencia antimicrobiana. Y por otro lado, supongamos que en mi institución yo ya tuviera como mi prueba, sí, no sé, mi prueba que no tiene prueba rápida, por decir alguna cosa. Y entonces, ese prueba al año me está costando 250,000 pesos. Y supongamos que un poco lo que yo ya he leído en la institución, o también lo que me dice un poco la literatura y demás, en materia de evidencia, de efectividad, es que implementar este prueba me lleva o ha llevado a reducir en promedio 6,2 casos de resistencia antimicrobiana. Ahora bien, si tuviéramos, digamos, con estos datos, pues entonces lo que tendríamos que hacer es efectivamente, primero, hacer eventualmente la diferencia en costos y la diferencia en efectividad, que básicamente al final nos va a decir, ok, en la razón de costo efectivo, por sus siglas en inglés, es de 8,475 pesos. Entonces, de por sí solo, pues, bueno, no puede ser, bueno, eso suena como barato, son 8,000 pesos, pero digamos, ¿cómo le ves esos 8,475 pesos? Pues básicamente esta efectividad incremental nos está diciendo es cuánto tengo que invertir por ahorrarme resistencia antimicrobiana vital. Por, en este ejemplo hipotético, reducir a un caso de este tipo, hay que invertir 8,000 pesos. Y pues ahí digamos que, ok, eso ya nos da un poco más de contexto, y podría decir que 8,000 pesos por reducir un caso podría ser barato, ¿cierto? O digamos que podría ser el caso, si supongamos que eso tuviera un cero más en cada lado, me pregunto que ya no 300,000, sino 3 millones, aquí son 2,5 millones, aquí ya no estamos hablando de 8,000, sino de 80,000, y de pronto algún tomador de decisión va a decir, no, pero 80,000 pesos por reducir un caso, de pronto a mí me parece caro.
Es decir, este valor por sí solo, en muchas ocasiones, no nos va a decir algo sobre la costo efectividad, sino nos va a decir es cuánto hay que invertir. Puede que en algunos casos tuviéramos el caso en donde aquí, supongamos que ya no costará 300.000, sino costará 200.000 una vez. Aquí estoy generando ahorros, ¿cierto? Estoy, por evitar un caso, no tengo que invertir, sino que estoy ahorrando dinero. Pero para un poco discernir finalmente, o tomar la decisión o la recomendación de si mi prueba es costo efectivo o no, tengo que recurrir a unos umbrales. En algunos casos, puede que haya algunas instituciones, algunas EPS o en general el sistema de salud en general ya tiene como definidos unos umbrales de costo efectividad. Y esos umbrales básicamente son una regla arbitraria que nos va a decir si, como cuánto estamos dispuestos a pagar por una unidad de desenlace en salud. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por evitar un caso, cierta resistencia antimicrobiana? En general, un poco lo que nos dice la literatura es que eso, y como por no entrar en mucho detalle, es que eso está entre 1 y 3 PIB per cápita. Y desde esta recomendación viene un poco desde el IES, como la evaluación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, y que básicamente ellos un poco se acogieron a una recomendación que básicamente un poco nos diría, para nuestro contexto, es que básicamente un PIB per cápita es más o menos 30 millones de pesos, y en este mismo contexto, pues 3 PIB per cápita serían más o menos como unos 100 millones de pesos, entre 90 y unos 100 millones de pesos. Es decir, que valores por debajo de este umbral podrían considerarse costo efectivos, es decir, como sociedad colombiana estaríamos dispuestos a invertir. Obviamente estos umbrales podrían variar, digamos que una institución podría tener un umbral diferente, tendría que justificarlo, pero podríamos tener umbrales diferentes. Y pensando en el ejemplo anterior, pues 8.000 pesos por evitar un caso de antirresistencia antimicrobiana evitado, pues claramente está muy por debajo de los 30 millones de pesos. Entonces podríamos ahí fácilmente concluir que el nuevo PRO o el PRO con la prueba rápida, como estamos mencionándolo o simplificando, pues sería el costo efectivo. Ahora bien, un poco para ilustrar los diferentes escenarios a los que nos podríamos enfrentar, digamos, está lo que se conoce como el plano de costo efectividad. En el eje Y tendríamos los costos, y entonces aquí, digamos, mayores costos, ¿cierto? Hay que invertir dinero, ¿cierto? Entonces, como en el ejemplo que hablamos acá, 8.000 pesos, pues más dinero, hay que invertir 8.000 pesos, y efectividad, bueno, así los 300.000 pesos, y aquí los 200.000 pesos, lo que estamos allí comparando, y en la efectividad, en nuestro caso estaría en el eje X, tendríamos aquí los casos de, por ejemplo, los casos de antirresistencia bacteriana evitados. Entonces, a más efectividad o a más casos evitados, pues estaremos en esa parte del eje, y a menores casos que estuviéramos reduciendo, pues estaríamos en este eje. Entonces, en la situación en donde nuestro nuevo PROA fuera más costoso, ¿cierto? Como el ejemplo que hablamos ahorita, 300.000 versus 250.000, y más efectivo, en este escenario tenemos que ir a utilizar un umbral, ¿cierto? En los casos en los que nuestra nueva intervención fuera más barata, como les hablaba, ¿no? Si fuera ya no 300.000, sino 200.000, y más efectivo, casi que ahí no necesito el umbral, ¿cierto? Porque ya de entrada sé que estoy generando más salud o mejores resultados en salud por menos dinero. Usualmente a este escenario se le conoce como dominante, ¿cierto? Entonces, mi nueva prueba, a mi nueva intervención, domina a el comparado. Hay otros escenarios en donde mi nueva intervención es menos costosa, perdón, o más barata, pero también es menos efectiva. Como ahí también tengo dudas, ahí también necesito recurrir al umbral. Y finalmente, pues básicamente hay un escenario en donde uno, digamos, muy intuitivamente podría saber que no vale la pena, y es en donde tengamos que nuestra nueva intervención es más cara, pero también es menos efectiva, ¿cierto? Entonces ahí sí es para nada efectivo. Un poco para ejemplificar cómo se vería el umbral, que tendríamos aquí por los PIB per cápita, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por evitar el caso, el PIB per cápita aquí son los 30 millones, entonces por evitar un caso de resistencia antimicrobiana, acá, y valores que estén por encima de esto, que la
una intervención no es costo efectiva, es decir, estamos por encima en este ejemplo de los. Y si nos encontramos por debajo, somos costos efectivos. Aquí un ejemplo, básicamente, por ejemplo, en Etiopía, en un hospital de tercer nivel universitario, evaluaron la costo-utilidad de un programa de antirresistencia antimicrobiana, en donde pues básicamente esa intervención consistía en que básicamente era un programa, por así decirlo, este programa consistía en básicamente pruebas de laboratorio apoyadas o dirigidas más bien por desde farmacia, ¿cierto? Y entonces se estaba comparando con el estándar de obtención, que en este caso era no hacer nada, o bueno, básicamente no hacer nada, sino el inicio empírico de un antibiótico, ¿cierto? En ausencia de pruebas de laboratorio, ¿cierto? Básicamente aquí lo que hacían en este escenario era modelar a los pacientes que entraban con infección como bueno, septicemia bacteriana, entonces que pueden estar pacientes con o sin bacteriana, y qué ocurría con esos pacientes con el PROA y sin el PROA, ¿cierto? Y como enlaces podrían tener temas de mortalidad, de una severidad de sepsis, o eventualmente el paciente podría mejorar, ¿cierto? Responder, mejorar y finalmente ser dado de alta. Básicamente los resultados de este ejercicio, este hospital en Etiopía, me gusta traerlo porque es como, si lo pueden hacer allá, también lo pueden hacer acá, digamos, si les pueden sistematizar esa información, claramente nosotros también podemos. Y aquí como por ilustrar, básicamente en términos muy resumidos, lo que encuentran es que son costo efectivos y digamos, hacen como unas simulaciones para ver probabilísticamente esa costo efectividad sea robusta o no, y el 100% tiene la probabilidad, ese programa, de incluir esas pruebas guiadas desde el equipo de farmacia, tiene una costo efectividad de, o una probabilidad del 100% de ser costo efectivos contra no tener ese tipo de pruebas. Otro ejemplo podría ser en China, también en un hospital de tercer nivel, estudiar no solamente los costos, sino la densidad o el uso de antibióticos como métrica de desenlace. Y aquí, digamos que curiosamente o interesantemente, lo que hicieron, digamos, no tenían como el comparador, digamos, como si probaba o no probaba, que se estuviera, digamos, simultáneamente, sino que tenían datos que ellos habían recolectado en su hospital. Y entonces, digamos, un poco el diseño que decidieron hacer fue como comparar un antes contra un después. Y entonces, ¿cuáles eran los costos antes del PRO? Y comparémoslos contra los costos después del PRO, ¿cierto? Y los desenlaces después del PRO. Y puede ser una aproximación mucho más pragmática para, en algunos casos en donde podemos tener un PRO que está muy diseñado, muy particularmente, muy sui generis de especificación, y no podemos como de pronto sustentar como la literatura y la actividad. Entonces, como por mencionarles o como por ilustrar, el costo, por ejemplo, en materia de los antibióticos empleados en este estudio chino, pues claramente lo que nos están retratando es que hay una reducción importante en materia de esos costos. Por hablar del tiempo, voy a pasar un poco a como estas otras secciones que básicamente son un poco más concretas, que tienen que ver como, bueno, ¿y de dónde salen los datos de la efectividad? Aquí simplemente pensemos en la pirámide de la evidencia, en donde la cúspide de esa pirámide, obviamente están las revisiones sistemáticas, es lo ideal, ¿cierto? Deberíamos de sacar la información, pero obviamente no en todos los casos está disponible, y pues en ese mismo sentido hay que ir bajando como escalones en esta pirámide, pues podemos bajar los estudios experimentales si los hubieran, estudios observacionales, y eventualmente en ausencia o para complementar alguna de estos datos que nos hiciera falta, por supuesto está la bibliografía. Aquí simplemente les traigo también acerca de la efectividad de los diferentes PROA, y aquí un ejemplo de eso es un estudio que se hizo en África, una revisión sistemática de estudios que se hicieron en África, y que por supuesto encontraron que generar como eran efectivos, ¿cierto? En esta revisión sistemática se encuentra que esa reserva territorial. Ahora bien,
Este puede ser como uno de los temas que a veces, pues, con los profesionales de la salud no están. Pues básicamente aquí por decirles que los costos los podemos obtener tanto por un lado, tanto de otros estudios, ¿cierto? Que ya pueden estar publicados, o digamos de las cifras que puede tener nuestra institución, que puede ser públicas o privadas, ¿cierto? De ahí salen los costos y básicamente hay diferentes tipos de costos, que son los costos médicos directos, que usualmente son como de mayor interés de nuestras instituciones, o los indirectos, cuando a veces decidimos incluir costos que van más allá del sistema de salud. Puntualmente, las técnicas de costeo podríamos resumirlas en dos aproximaciones. En costeos que se hacen de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Cuando hablamos de arriba hacia abajo, es decir, como los más agregados, ¿cierto? Como que cualquier institución no tenga los costos puntuales de cuánto vale, o sea, el manejo de unas sepsis, pero sé en general cuánto vale los días de hospitalización. Tengo los costos porque son muy agregados, puede que no me hable de las infecciones y la hospitalización en general, pero con algo tengo que trabajar. Puede ser. O puede estar en donde digamos el gol estándar que tiene con el inicio costeo, entonces donde yo tengo una base de datos que me permite cuantificar ítem a ítem que se ha ido, así como no, que se ha ido en grasas, que se ha ido en el equipo de protección personal, tanto así como que se ha ido tanto pruebas rápidas, que tengo la posibilidad de hacer este costeo. Listo. Aquí me dicen que se los estoy bien, muchas gracias, pero yo sé que me estoy extendiendo. Creo que en 5 minutos puedo ir como cerrando el tema. Y en términos gruesos, ¿qué se sabe? Digamos como hay revisiones sistemáticas de la literatura que nos hablan de evaluaciones de costo-efectividad de los PRO, que básicamente, y ya un poco lo anticiparán, claro que sí. Esta es una revisión sistemática publicada el año pasado, que básicamente resume o compila las evaluaciones económicas que se hayan hecho sobre los PRO entre 2015 y 2024. En esta revisión sistemática se incluyeron 27 estudios que básicamente incluían 10.000 pacientes que estaban en PRO y de comparación. Es importante notar que obviamente no todas estas pruebas no eran el mismo PRO, ¿cierto? Sino que estas pruebas estaban hablando en algunos casos de terapias, de guías terapéuticas o de pruebas rápidas, y en el 52% de los casos o de los estudios, esas pruebas eran intervenciones múltiples, una combinación de terapias, guías y pruebas. Importante mencionar que pues básicamente la gran mayoría de estos estudios se han realizado en Estados Unidos y en Europa, más del 60%. Lamentablemente en Latinoamérica pocos estudios hay, digamos, o por lo menos de lo que incluyen esta revisión sistemática, apenas incluyeron 2, y que esos 2 probablemente de Brasil. Es decir, hay mucho chance de demostrar en nuestros contextos la costo-efectividad o evaluar económicamente nuestros PRO. Y puntualmente, pues básicamente, con ilustrar, el 70% de estos estudios se catalogaban también como análisis de costes. Básicamente, el 19% de estos estudios lo hacían desde la perspectiva de costo-beneficio, el 19% de como costo-efectividad, 7% como minimización de costos y 4% como análisis de costo-utilidad. Es importante notar que casi un 20% adoptaba múltiples categorías, es decir, los que hubieran hecho costo-beneficio usualmente también hacían costo-efectividad, por lo que decíamos, pero tomar decisiones usualmente les gusta tener el balance. Y es importante también resaltar que todos los estudios que se hicieron desde la perspectiva hospitalaria, es decir, se incluían costos y beneficios desde la perspectiva únicamente del hospital. Como podemos saber. En el 89% de los estudios se encontraban ahorros, es decir, que una vez compilado en una versión temporal, por ejemplo, un año, de 10 años, se estaban invertidos en el PRO no generaba sobrecostos, sino que por todo lo contrario, se generaban ahorros. Y que esos ahorros estaban entre el 3 y el 86% del costo original, ¿cierto? Entonces, es un ahorro sustancial, ¿cierto? Digamos, entre el 3 y el 86%, dado la heterogeneidad de productos de utilidad sexual. Bueno, pues esto es una evidencia bastante sólida.
Y finalmente, no quería irme sin un poco cerrar con este mensaje, y es que los estudios del Global Burden of Disease o de carga de la enfermedad en materia de resistencia antimicrobiana para el continente de las Américas, con una foto 2019 antes de pandemia, un poco nos dice que en Colombia es en donde es en uno de los países en donde menor carga hay. Es decir, esto, mejor dicho, lo que tenemos en Colombia es algo que hay que proteger, hay que redoblar esfuerzos por mantener esta carga baja comparativamente con otros países. Yo sé que podemos tener situaciones muy heterogéneas al interior de nuestro país, que hay un técnico agregado. Digamos, ¿sí? Esos resultados a nivel global antes de pandemia, ¿sí? Nos permite como, visualizar que en nuestro país hay una joya que proteger, y es como no hay que dejar que esta resistencia antimicrobiana suba como al nivel de países vecinos. Hay que redoblar esfuerzos y bueno, evaluar obviamente desde el enfoque de la costo-efectividad para demostrar que el PROA genera valor no solo en términos de salud, sino en términos económicos, pues puede ser clave para mantener estos buenos resultados que ha tenido el país. Bueno, como las tres referencias que les había comentado al inicio, pero yo sé que me tomé un par de minutos más, pero bueno, muchísimas gracias por su atención. No sé si tenemos un par de, como 3 minutitos, yo creo aquí en el reloj, si me permite, tuvieran preguntas, estoy muy atento a ellas, y nada, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, estoy muy atento aquí, comentarios, preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor Jair. Y para todos, pues, si tienen alguna pregunta, podemos realizar. Doctor Solar, a ver. Sí, hola, mi nombre es Marco Solarte, he trabajado con el programa de PROA hace un tiempo acá en el hospital. ¿Sí lo puede escuchar? Uy, Doc, no lo escucho muy bien, la verdad. Sí, hay como un... Entonces, tal vez toca acercarme acá. Sí. Sí. ¿Alguien me escucha mejor, tal vez? Sí, mucho mejor. Sí, le decía que yo he trabajado algún tiempo aquí en el programa de PROA del hospital. Naturalmente que el programa se ha venido fortaleciendo a raíz de la línea pues, de infectología, pero hemos hecho alguna experiencia desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando incluso no era pues un requisito como a nivel ministerial como es ahora. Una duda que tengo es sobre cómo medir la disminución de la resistencia bacteriana. Es una pregunta, seguramente hay unos estándares, pero que acá no lo hemos llevado, ¿no? Hemos llevado básicamente DDD, que parece ser insuficiente, pero sí me parece bien importante ver cómo estandarizar esas digamos, estándares, estandarizar estos cocientes o estas razones para definir en términos más concretos los planes de efectividad. Y lo otro es, ¿qué opinión le merece pues, la instauración de métodos diagnósticos nuevos para fortalecer los programas de PROA, ¿no? Especialmente, por ejemplo, con el tema de secuenciación y hasta dónde esto puede implementarse en la práctica? Gracias, doctor. No, muchas gracias por la pregunta. Sí, eventualmente, lo que me atrevería un poco a decir frente a nosotros, digamos, los datos como la efectividad y de cómo actualmente medir, digamos. Quizá una aproximación muy pragmática podría ser como tener como esas comparaciones de antes y después, ¿cierto? Y un poco medir como cuántos de casos en el caso de que pudiéramos hacer seguimiento a los pacientes que han desarrollado resistencia antimicrobiana, ¿cierto? Pudiéramos cuantificar eso con el PROA y antes del PROA se puede hacer una información. Después podría ser una aproximación, pero por supuesto, digamos que yo creo que me debería preguntar, considerando que yo no soy médico, entonces quizás no voy a ser como el más pertinente para decirles como cuál puede ser la forma más sencilla de esta práctica, pero lo que me atrevería a decir es que vale la pena recurrir como a estas reducciones sistemáticas que un poco ya lo han hecho, ¿saben? Entonces, ya como para
tomando esas buenas prácticas que ya han realizado en otros países, como les gusta esa revisión sistemática, por ejemplo, de África, podríamos tomar una forma. Eventualmente, mientras uno construye esos indicadores, puede tomar tiempo, mientras uno se asegura que estén bien delimitados, que la métrica dice bien lo que tiene que medir y demás. Yo lo que ahora diría es, podemos hacer este tipo de análisis con los indicadores que ya están midiendo. Como les mostraba por ejemplo, nos hablaba de los DDDs, ¿cierto? Los DDDs eventualmente también pueden ser una métrica y podríamos tener como desenlace de efectividad, ¿cierto? Entonces, un poco lo que diría es, aprovechemos lo que ya se está midiendo, lo que ya está estandarizado. El ministerio yo sé que les pide algunos reportes o algunas métricas. Traigamos y tenemos en la medida posible lo que ya tenemos y ya está estandarizado para medir. Ahora bien, frente a la segunda pregunta, que tiene que ver con el ingreso de las pruebas rápidas, eso siempre va a ser un reto, porque eventualmente las pruebas rápidas hay que medir como en la efectividad de las pruebas rápidas, a menos que sea al desempeño de las pruebas, ¿sí? Para sensibilidad y especificidad. Entonces, frente a estas pruebas, hay que como tener ese balance, hay que tener muy claro cuál es el desempeño de las pruebas para balancear respecto al costo. Y lo que un poco puedo ver en la literatura es que en general la adopción de pruebas cuantificadas como un tipo de desempeño tienden a ser costo efectivas. Obviamente esto va a variar un poco frente al costo que cada institución tiene que asumir como para poder llegar a esa misma conclusión. Pero en general un poco lo que la evidencia de que no se los quiero mostrar acá, pero han tenido un detalle sobre este tema, y particularmente en sepsis, este tipo de pruebas ha resultado bastante favorable. Bueno, espero con eso haber resuelto las inquietudes. De acuerdo. Tal vez como para complementar, normalmente lo que uno mide más fácilmente es la incidencia de infecciones, por ejemplo, por Clostridium difficile, ya que sabemos que el uso incrementado de antimicrobianos en plespectos, o los polinios de cuarta generación, carbapenémicos, clindamicina, quinolonas, lo promueven. Entonces, en la literatura ese es como uno de los, tal vez, medidas más fáciles de realizar, y claramente el DDD. Pues en nuestra institución, a inicios del año, haciendo como un análisis del año previo, hubo una disminución, por ejemplo, del DDD de vancomicina, pero pues tenemos el problema de las carbapenemasas, que es difícil cuando no se cuenta como con la posibilidad de realizar una cortización adecuada y demás. Claramente sabemos cómo está ahorita el sistema de salud, pero bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctor Ray. Invitamos a todos para la charla del día 20 de agosto, en donde nos va a acompañar el doctor Germán Esparza. Él es microbiólogo pues, reconocido internacionalmente, él es asesor del CLSI y va a dar el tema de taller de lectura interpretada del antibiograma.